Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno con lo que podríamos llamar el verdadero santo grial del fútbol europeo. Es un hito histórico, una de esas proezas que se han alcanzado una sola vez en absolutamente toda la historia. Para quienes viven y respiran este deporte, sabemos que hay temporadas que trascienden los números, ¿verdad? Temporadas que se convierten en mitos. Bueno, nuestro viaje de hoy nos lleva directo a la campaña 89 y 90, una época dorada donde un solo país dominó el continente de una forma que, sinceramente, la estructura de hoy hace casi imposible de replicar. Vamos a analizar la táctica, la historia y, por supuesto, la pasión, para entender por qué la meca del fútbol italiano sigue proyectando una sombra tan, pero tan gigante sobre el fútbol moderno. La agenda para hoy es bastante clara. Primero veremos la meca del fútbol mundial. Pasaremos al hito de las 3 coronas. Luego analizaremos a los retadores de Inglaterra 2026. Revisaremos ese vacío estadístico del que tanto se habla. Y cerraremos con la gran pregunta: ¿por qué es irrepetible? Así que arranquemos con el punto 1, la meca del fútbol mundial. A ver, para comprender realmente la magnitud de este récord, tenemos que entender que en ese momento no estábamos hablando solo de deporte. Era el latido de toda una nación marcando el compás del mundo entero. Mientras Italia se preparaba con una fiebre absoluta para las Notti Magiche, esas noches mágicas de su mundial en mayo de 1990, la liga doméstica operaba a un nivel de genialidad concentrada que nunca antes se había visto. Imagínense el impacto emocional de encender la televisión o ir al estadio y ver a las mayores estrellas del planeta compitiendo domingo a domingo. Eso generó una cultura táctica brutal. Porque claro, el volumen absoluto de talento global que vivía en un solo ecosistema era irreal, literalmente irreal. Teníamos a Diego Maradona liderando al Napoli. El Milan tenía ese legendario trío holandés, con Van Basten, Gullit y Rijkaard. Por otro lado, el Inter exhibía una fuerza alemana arrolladora con Matthäus y Klinsmann, mientras que genios puros como Roberto Baggio y Roberto Mancini brillaban en otros equipos de la liga. Italia no es que simplemente participaba en el fútbol europeo, no. Italia dictaba cátedra. Esta hiperconcentración de talento forjó equipos invencibles, obligados a superarse por una presión competitiva interna que la verdad no tenía comparación. Vamos al punto 2, el hito de las 3 coronas. Toda esa asfixiante supremacía doméstica, como era de esperarse, terminó derramándose violentamente por toda Europa. Y quiero que piensen por un segundo en el nivel de perfección táctica y la profundidad de plantel que se necesita para lo que vamos a ver ahora. En un lapso vertiginoso de apenas 14 días, 3 clubes italianos totalmente distintos conquistaron los 3 torneos más importantes de Europa. Sí, 14 días de primavera que cimentaron una leyenda que hasta el día de hoy sigue intacta. Si desglosamos estas victorias con un ojo un poco más táctico, la cosa es fascinante. Primero, la Sampdoria, apostando por un fútbol muy pragmático y guiada por un joven Roberto Mancini, se quedó con la extinta Recopa de Europa, ganándole al Anderlecht 2-0. Después, la Juventus asegura la Copa de la UEFA, pero ojo al detalle monumental acá. Esa final fue un derbi 100% italiano contra la Fiorentina. Que 2 equipos italianos disputaran una final europea nos demuestra que hasta los clubes que no ganaban su propia liga tenían el rigor táctico para reinar en el continente. Y para cerrar el triplete, el Milan de Arrigo Sacchi, con ese sistema revolucionario de presión alta que asfixiaba a los rivales, vencieron al Benfica 1-0 y levantaron la Copa de Europa, lo que hoy conocemos todos como la Champions League. Pasemos al punto 3, los retadores, Inglaterra 2026. Damos un salto al presente, donde una nueva superpotencia moderna, respaldada por un poder económico bestial, está intentando replicar la hazaña. Miremos el escenario del fútbol inglés con 3 formidables finalistas en las actuales competiciones de la UEFA para este 2026. Tenemos al Arsenal yendo por la gloria máxima ante el PSG en la Champions, al Aston Villa imponiendo su ritmo en la Europa League frente al Friburgo, y al Crystal Palace, que viene con actuaciones heroicas, preparándose para enfrentar al Rayo Vallecano en la Conference League. Es innegable que el escenario táctico y sobre todo financiero está completamente listo para intentar asaltar aquel trono de 1990. Y seamos sinceros, esta presencia masiva de los ingleses en las finales no es casualidad. La estructura de hoy permite que una sola liga de élite monopolice las etapas decisivas. Para prueba de esto, en la mismísima fase de grupos de la Champions de esta temporada, nada menos que 5 equipos ingleses dominaron de manera abrumadora el top 8. Estamos viendo en tiempo real a una liga que sofoca al resto de Europa a través de una combinación implacable, muchísima consistencia, una profundidad de banquillo envidiable y un reclutamiento global masivo. Y esto nos lleva al punto 4, el vacío estadístico.
Si repasamos la historia reciente, hay potencias gigantes que han capturado 2 trofeos en una misma temporada y lo han hecho con una regularidad asombrosa. España logró gloriosos dobletes en 2006, 2014, 2015, 2016 y 2018, impulsada por titanes como el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla. Inglaterra, por su parte, hizo lo mismo hace poco con un impresionante doblete en 2019. Pero fíjense bien, a pesar de este dominio brutal, la tercera corona siempre se les escapa de las manos. Ese pleno absoluto de Italia en 1990 sigue sentadito, en solitario, en lo más alto de los libros de historia. Para entender por qué ningún otro país ha podido igualar esto, tenemos que mirar cómo cambió la estructura de los torneos. Hay un punto que es netamente matemático e histórico. Una de las razones principales por las que este récord estuvo a salvo durante tantas décadas fue la desaparición de la Recopa de Europa en 1999. Es decir, durante un enorme periodo de 22 años, ganar 3 trofeos europeos en una sola temporada fue literalmente imposible. El ecosistema funcionaba solamente con 2 copas, no había matemáticas que valieran. Recién con la introducción de la UEFA Conference League en 2021 fue que se volvió a abrir esa puerta histórica. Y vaya si estuvo cerca. En 2023, la mismísima Italia estuvo a un paso de exorcizar su propio fantasma, cuando el Inter, la Roma y la Fiorentina se metieron en las 3 finales. Fue un resurgimiento tremendo del fútbol táctico italiano. ¿Pero qué pasó? Terminó en angustia nacional porque perdieron las 3. Y lo volvimos a ver en la temporada 2024-2025, con Italia, Inglaterra y España metiendo a representantes en múltiples finales continentales. Pero la historia moderna no perdona y nos demuestra algo fundamental. Llegar a la final es una cosa, pero cerrar los 3 partidos definitivos y ganar los 3 trofeos, esta es una montaña táctica completamente distinta. Llegamos al último punto. Punto 5. ¿Por qué es irrepetible? Si lo miramos desde el punto de vista histórico y táctico, el panorama actual te pone obstáculos brutales en el camino. Piensen que en 1990, un equipo de mitad de tabla en la Serie A tenía la calidad pura para salir a ganar en Europa. Hoy no funciona así. Hoy, la hiperconcentración financiera crea superclubes exclusivos para la Champions, pero deja a los equipos de Europa League o Conference sin la profundidad de plantel necesaria para sobrevivir a un desgaste físico que es una locura. Hablamos de calendarios modernos de 70 partidos. Los equipos llegan a mayo absolutamente fundidos. Además, hoy el talento de élite está disperso por toda Europa gracias al reclutamiento global, ya no está encapsulado en un solo país como en los 90. Para lograr un triplete moderno, se necesita que todo el ecosistema nacional, desde el equipo que sale campeón hasta el que clasifica sexto en la liga, alcance la perfección al mismo tiempo. Y sin olvidar que las distintas competiciones exigen niveles de motivación muy diferentes. Así que, a medida que nos vamos acercando a estas inminentes finales de 2026, el mundo del fútbol contiene la respiración. Ya hemos visto cómo las élites modernas imponen sus reglas tácticas y presumen su musculatura financiera, sí, pero la historia es muy terca y nos recuerda constantemente que el dinero por sí solo no garantiza la gloria absoluta de forma simultánea. Entonces nos queda la gran incógnita flotando en el aire. ¿Vamos a ver a esta poderosa maquinaria inglesa destrozar el monopolio histórico de una vez por todas? ¿O será que esa magia súper concentrada, tan romántica y tácticamente insuperable de la Italia del 90, seguirá siendo el récord definitivo del fútbol mundial? Es un enigma apasionante y, por supuesto, lo seguiremos analizando de cerca. ¡Hasta la próxima!